por scripts, por libros, como dicen en algunos otros lados. Y es increíble porque la Biblia dice que Jesús dice que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Y eso yo me di cuenta hasta después, y hoy agradezco mucho la gracia de Dios en mi vida, porque mi vida ahora está siendo guiada por el mejor script, por el mejor libro, que es su palabra. Este es el libro, el manual del fabricante. Este es el libro que me guía a cómo vivir mejor y cómo vivir en paz y cómo morir en paz. Y lo increíble de eso es que hasta que no lo vas viviendo no te das cuenta en realidad. Y hoy me doy cuenta que mi vida es exactamente como está planteada en la obra de Dios. Es antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es así. Yo comentaba un poco en el testimonial porque yo crecí sin identidad por la diferencia generacional que había entre mi padre y yo. Y cuando me di cuenta de eso, ese es el problema que tenemos todos, es un problema de identidad. Y lo que tenemos es que en verdad voltear y ver el origen. Y cuando yo miro en la palabra de Dios y voy al origen de las cosas, veo que el Creador hace no solo el cielo, la tierra, sino de pronto también empieza a producir la tierra hierba verde y empieza a ver animales y va creando un hombre y ve la necesidad de este hombre estar acompañado y crea a su ayuda idónea. Y Dios es el origen de todas estas cosas. Pero cuando vemos que Dios conforma a este hombre y a esta mujer como su plan para el matrimonio, como su plan para que esta pareja, siendo una, pueda mostrar la luz y la gloria del Señor a todos los demás, me doy cuenta que ese es el propósito que tiene para mi vida. No fue tarde, siempre es en el tiempo del Señor. Pero cuando veo en Génesis 1:28 y veo que dice, una vez que están juntos, dice, y los bendijo y les dijo, fructificados y multiplicados. Y esta bendición es la capacitación que venía de Dios para poder ellos llevar a cabo su propósito. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que demos fruto y que sea un fruto en la gloria de su nombre. Esa es la bendición, y es bien clara la Biblia, como dice, los bendijo y entonces marcó el propósito. Nunca va a venir una bendición sin propósito. Vemos el origen del matrimonio, pero después vemos el origen del pecado. Esta pareja pecó, es sacada del huerto del Edén, y empezamos a ver la decadencia de la humanidad. Empezamos a ver cómo el pueblo empieza a tener toda esta inmoralidad sexual y empieza a tener todo este problema hasta que Dios decide hacer un juicio en la tierra y viene un diluvio, y así seguimos por la historia y vemos cómo después Dios escoge a un hombre y este hombre tiene un pacto de Dios con él y le dice, de tu descendencia vamos a formar todas las naciones y serán bendecidas, tendrán propósito. Después Dios en ese pacto le dice, esta nación va a estar en esclavitud por 400 años y yo la voy a liberar y voy a poner un juicio en esa tierra donde va a estar. Y las libera. ¿Y qué hace el hombre? Vuelve a rebelarse. Y está en el desierto murmurando, chismeando, no queriendo hacer la voluntad de Dios. Así era mi vida. Dios mostraba su mano en mí y yo no me daba cuenta. Pero Dios tenía un plan para ellos de meterlos en la tierra prometida, y cuando los metió a la tierra prometida, Dios en su fidelidad estaba cumpliendo, y el pueblo que hizo se volvió a rebelar. Y Dios le dijo, no puedes relacionarte con dioses ajenos, con Dios, no puedes tener relaciones con mujeres paganas, no puedes tener relaciones con otras naciones. La idea de esta nación es que fuera un ejemplo para las demás naciones. ¿Es así en tu vida? ¿Estás tú siendo un ejemplo para los demás? ¿Eres un ejemplo en tu casa, en tu trabajo? Yo no era un ejemplo. Yo no era un ejemplo. Viéndolo bien, yo no era un ejemplo, porque a lo que yo me dedicaba, la gente de pronto parecía que yo era ejemplar por lo que hacía, pero yo me daba cuenta que no me sentía orgulloso cuando empezó Dios a buscar mi vida. Porque yo no podía prender la tele y decirle a mis hijos, miren, vengan, y esto es lo que yo hago. ¡Wow! Era difícil. Era difícil, y me daba cuenta de qué manera Dios estaba buscando a su pueblo y de qué manera Dios estaba llamando la atención en el pueblo para que se arrepintieran y
volvieran a Él. ¿Cuántas veces Dios ha tocado en tu vida con sufrimiento, con una enfermedad, una muerte no solo?